La gobernadora de Veracruz, Rocío Nale García, en el podcast Café con Rocío, señaló que la soberanía nacional es la libertad y plena autonomía de México sobre su propio territorio. Destacó que México enfrenta un asedio por parte de una derecha internacional que recurre a estrategias de desinformación como redes de bots, campañas de difamación y agresividad mediática contra los gobiernos progresistas. Y en México, en estos vaivenes mundiales donde todos los países la están pasando mal, hay una estabilidad que mantiene la presidenta Claudia Sheinbaum, y lo vamos a decir. Si estuviera otro régimen, el PRI o el PAN, realmente México tuviera una inflación altísima, no tuviéramos una seguridad energética, no se hubiera hecho Dos Bocas, por ejemplo. Los combustibles estarían por las nubes. Lo que se ha hecho es que se ha ajustado el impuesto de la gasolina para que no suba el precio de la gasolina con base al precio internacional del petróleo, por ejemplo. Entonces, lo que estamos viviendo hoy, que lo está haciendo bastante bien la presidenta y que no es fácil cuando se tiene un vecino que está amenazando un día sí y otro también, y que prácticamente trae a todo el mundo en un vaivén. Mantenernos nosotros en esta línea, pues sí es un tema de preparación, de convicción, de una buena gobernanza, pero sobre todo de una buena política interior que se ha ido construyendo en estos 8 años de la transformación. En el contexto internacional donde Estados Unidos presiona nuevamente a México por temas de seguridad y migración como forma de cambiar la discusión respecto a su derrota en el conflicto militar con Irán, y la reciente salida de información de que Trump, Milei, Netanyahu y Juan Orlando Hernández financian campañas de desinformación contra nuestro país, la gobernadora Rocío Nale ha insistido en la importancia de fortalecer la soberanía como un principio fundamental para garantizar que las decisiones de la nación respondan únicamente a los intereses del pueblo mexicano. Y es aquí en donde nos preguntamos, ¿la soberanía nacional y la soberanía de México que está construyendo la gobernadora Rocío Nale es suficiente para las presiones extranjeras? Evidentemente estamos de acuerdo que vivimos en una federación y que es importante que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, reciba apoyo de los gobernadores. Esta entrevista que tuvo en el podcast de Rocío, que se transmite en el canal oficial de YouTube de la gobernadora Rocío Nale y que conduce el director de Radio Televisión de Veracruz, Alejandro Sosa, nos permitió entender la capacidad que tiene la gobernadora Rocío Nale de entender la coyuntura internacional respecto a lo que está sufriendo el país. Y evidentemente, cuando sabemos que la gobernadora Rocío Nale tiene este entendimiento internacional, desde su papel como gobernadora del estado de Veracruz puede apoyar a lo que es el proyecto soberanista. Creo que Rocío Nale maneja puntos muy importantes que debemos de informarle al pueblo de Veracruz y a la gente que nos está siguiendo también en otras partes de la República, vía redes sociales e incluso a nivel internacional. Creo que plantea un punto muy importante. El proyecto de la Cuarta Transformación a partir del año 2018 retomó un concepto que durante 36 años había sido olvidado por parte de las administraciones presidenciales neoliberales: el rescate de la soberanía nacional. Y la lógica de tener un proyecto soberano consiste en tener la independencia de poder determinar cuál va a ser la política energética, la política del manejo del territorio, la forma en que debe ser la organización interna política del país y sobre todo tener las capacidades materiales para que en el país se puedan sacar adelante las necesidades más importantes respecto a lo que se refiere a la situación de los percances económicos. Una consulta. Ahorita estamos hablando de un contexto completamente internacional en donde están pues las complicaciones entre Milei, Trump, Netanyahu, con Irán, Estados Unidos, Honduras, un desbarajuste total en temas de política exterior.
Pero Veracruz, ¿cómo se posiciona en ese sentido? O sea, ¿a Veracruz en qué le afecta que prácticamente todo el mundo esté hecho un caos? Pues primero que nada por la parte del precio de los combustibles. Vamos a darnos cuenta que el conflicto internacional que desató Donald Trump por la parte de la invasión que hizo al territorio iraní con tal de cambiar el régimen político está afectando a todo el globo. La gobernadora Rocío Nale hace hincapié mucho en la parte que corresponde a que los veracruzanos se han visto beneficiados por la política económica que ha implementado la Presidencia de la República, en donde el gobierno está disminuyendo el impuesto del IEPS sobre el precio de los combustibles para que directamente se pueda beneficiar a la población, ya que hay que recordar que los precios internacionales del combustible, turbocina, del diésel, del gas, dependen del mercado internacional. Entonces, cuando el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum renuncia a ese tipo de impuestos llamados IEPS respecto a lo que es la recaudación cuando se hace la compra de estos combustibles, habla de que la presidenta está preocupada por mantener una buena estabilidad política en el interior, porque se va a permitir que no aumente el costo de la vida de los productos de la canasta básica y de los servicios fundamentales para todas las familias. Creo que esta parte de la gobernadora Rocío Nale se siente muy orgullosa porque desde antes de ser gobernadora de Veracruz, ella fue partícipe de un proyecto político que trató de en 3 ocasiones llegar a la presidencia de la República. Tanto en el año 2006, año 2012 y año 2018, Rocío Nale acompañó al liderazgo de Andrés Manuel López Obrador en la defensa de un proyecto soberano en cuestiones energéticas. Y la gente nos va a preguntar, ¿cómo se logró implementar un proyecto de soberanía energética? Bueno, cuando Rocío Nale era funcionaria pública en términos de lo que era la administración de López Obrador como secretaria de Energía, ella encabezó el proyecto de la recuperación de las 6 refinerías que teníamos en México. Lamentablemente, durante los 36 años de neoliberalismo, las 6 refinerías trabajaban, si bien les iba al 30% de su capacidad. Durante 6 años de la administración como secretaria de Energía se logró recuperar esas 6 refinerías de un 70 a un 89% de su capacidad de refinación. Se construyó una nueva, en este caso la refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco, que contribuyó a la producción de casi 340,000 barriles diarios actualmente, y la adquisición de Deer Park, una refinería que se encuentra en Estados Unidos. Eso permite que actualmente en el país tengamos las condiciones de estabilidad en los mercados comerciales de combustible, que no aumente mucho el precio de la canasta básica para el beneficio de los mexicanos. Y quiero meterlo en el contexto internacional, que lo dice muy bien la gobernadora. En otras partes del planeta tenemos una situación desesperada por parte de los gobiernos y sus poblaciones. Por ejemplo, están los reportes que en Filipinas, en Corea del Sur y en Japón están teniendo serios problemas para poder normar formas de convivencia y de comportamiento de la sociedad para que bajen el nivel de consumo que tienen de combustibles para su uso diario. Japón acaba de ofrecer un crédito a los países que son sus socios comerciales de casi 100,000 millones de dólares para que ellos no detengan su modelo de producción por la falta de combustibles, que le permita que sus fábricas de los socios japoneses no dejen de mandar los insumos que requiere la producción nacional, por ejemplo, de automóviles, de televisores, de teléfonos celulares. Entonces, si estamos viendo que prácticamente la región más importante en motor económico, que es Asia, se las está viendo muy negras, hablamos que aquí en México todavía no tenemos esa situación. En el podcast de la gobernadora Rocío Nale hacía mención de que si hubiese ganado la presidencia de la República Ricardo Anaya, que él estaba completamente en contra de promover el petróleo de las energías fósiles y más por las energías que se conocen como limpias o verdes. ¿Crees que si él hubiera ganado, ahorita estaríamos en un momento completo de crisis en donde no tendríamos una soberanía o una independencia frente a las presiones de Estados Unidos, pues con todo este conflicto que hay? Sin duda, Nazaret, estuviéramos sufriendo las consecuencias de haber seguido las políticas que él proponía en el debate presidencial. Ricardo Anaya respondía a los intereses de grupos transnacionales petroleros que tenían interés en las reservas petroleras y de gas que tenemos en territorio nacional. Y esa es una parte muy importante porque la gobernadora Rocío Nale hace mucho hincapié en la campaña de informar al pueblo respecto a cuáles son las políticas que debe tomar la nación mexicana respecto a la soberanía nacional. Y una parte muy importante que mencionó la gobernadora en ese podcast que tuvo con el director de RTV fue la importancia de mantener informado al pueblo respecto a las campañas mediáticas que se tienen en los medios de comunicación internacionales y ahora lamentablemente en las redes sociales, donde existe una forma sistemática de plantear la desinformación para que la población tenga malestar en contra de las políticas que se toman a nivel nacional. Y creo que esa parte es importante porque la gobernadora pone hincapié en lo que es una parte estratégica de lo que tiene el proyecto de la Cuarta Transformación, que es el trabajo territorial.
lo que se hace en términos de informar al pueblo respecto a cuáles son las medidas que se deben de tomar por parte del gobierno estatal, cuáles son las políticas que plantea la gobernadora como ejecutora del Poder Ejecutivo a nivel estatal, la presidenta de la República, y creo que es una gran aportación que tienen tanto la presidenta de la República como la gobernadora Rocío Nale en lo que es la continuidad de un modelo de comunicación directa con el pueblo. ¿Cuáles son las dos etapas de ese modelo de comunicación con el pueblo? La primera, la herencia que les dejó el expresidente López Obrador de tener mañaneras, donde diariamente, en el caso del expresidente y de la actual mandataria Claudia Sheinbaum, se hace un análisis diario de la situación, tanto nacional como internacional, y cuáles son las respuestas que se le darían a ese tipo de desinformación que hay en redes sociales y en los medios de comunicación corporativos. Y la otra parte, la más importante creo yo, es cuál es la forma en que le comunicas al pueblo, cuáles son las acciones que tienen los gobiernos. Y en esa parte creo que es muy importante que Rocío Nale y Claudia Sheinbaum comparten las características del trabajo en tierra. Se van a las comunidades, se van a los municipios, se van a todas las regiones en donde tienen contacto directo con la gente para informar qué es lo que está haciendo el gobierno. La población ve de viva voz, ve de viva ojos qué es lo que se está mencionando y qué es lo que se está haciendo en el ejercicio de poder político. El ejercicio de las mañaneras y el trabajo en tierra, en las calles, ¿es suficiente, nada más esos dos, para consolidar una vida democrática tanto en Veracruz como en México sólida? Quizá no sea suficiente, pero es pilar entender que este proyecto va a tener continuidad más allá del 2030, tanto a nivel Veracruz como a nivel nacional, cuando se tenga siempre una comunicación directa con la gente, cuando se entienda que se tienen que tener alternativas de comunicar qué es lo que está aconteciendo a nivel internacional y a nivel Veracruz. Y creo que esa parte la entiende muy bien. Esperemos que más adelante las siguientes generaciones de gobernantes y dirigentes que emanen de este movimiento político entiendan la esencia de que no se deben de desligar del pueblo. Pues vamos por un Veracruz más fortalecido en tanto finanzas, infraestructura, obra pública, programas sociales y también, sin duda alguna, no se pierdan el podcast al que hicimos referencia. Vamos al siguiente tema. En México y en Veracruz, la implementación del programa Alimentación Escolar tiene como objetivo garantizar que niñas, niños y personas en situación de vulnerabilidad tengan acceso a alimentos nutritivos y seguros para su consumo. Este programa tiene cobertura en los 212 municipios de la entidad veracruzana, atendiendo en primera instancia a los que están clasificados en muy alto y alto grado de marginación, con base en las estadísticas del Consejo Nacional de Población. Estamos hoy en La Magdalena acompañando a los niños y niñas en sus desayunos escolares que tienen todos los días. Son casi 400,000 desayunos escolares que se dan en todo Veracruz. De acuerdo con datos de la UNICEF, una alimentación adecuada durante la infancia influye directamente en el desarrollo físico, el rendimiento escolar y la salud de las niñas y niños. En ese contexto, ¿qué importancia tienen los programas de desayunos escolares para garantizar que cada uno de los estudiantes tenga un aprendizaje óptimo en las aulas? Sin duda tiene una importancia vital para lo que es la formación de los futuros ciudadanos que están en la parte más delicada de lo que es su formación intelectual. Está demostrado por parte de estudios en términos médicos y científicos de que la alimentación es parte importante para la adquisición de conocimiento. Y hay que recordar que históricamente en México de los 20 a los 70 se tenía asegurado un programa de desayuno en la mayoría de los territorios del Estado mexicano, en donde se aseguraba que la población más vulnerable tuviera acceso a desayuno. Imaginen por parte de la población que creció durante muchas generaciones sin la oportunidad de desayunar. ¿Qué pasó? Lamentablemente en los gobiernos neoliberales se quitaron esos programas de desayunos gratuitos para las escuelas básicas de nivel primaria, secundaria e incluso preparatoria, y esto generó que hubiera un atraso en términos de la formación de los futuros hombres que iban a estar al frente del país en la cuestión de la industria y mujeres, en la parte de la industria, en la parte de la política y evidentemente en el desarrollo social. Esta parte creo que rescata muy bien el gobierno de Veracruz, de que es importante generar las condiciones para que esas futuras generaciones tengan condiciones de crecimiento óptimo en la formación académica. Y este programa creo que es de los más loables que tiene la gobernadora Rocío Nale, al asegurar que ya existieron 400,000 alimentos diarios para el desayuno de estos estudiantes, va a permitir que tengan una buena condición de adquisición de conocimientos. Este programa llega a más de 3,500 comunidades y si nos damos cuenta tiene una convergencia con lo que es la política de educación del gobierno de la 4T encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cuál es esta convergencia?
Por parte del gobierno de Veracruz, a través del DIF, se da a que estas 3.500 comunidades tengan la oportunidad de dar desayunos a los estudiantes de las condiciones más marginadas de todos los rincones del estado de Veracruz. Eso se acompaña con el programa de infraestructura que se están recuperando todos los espacios educativos que habían sido abandonados durante los últimos gobiernos estatales del PRI y el PAN, y una parte muy importante que también está dándole equipamiento para que tengan buenas condiciones para poder estudiar. Si esto lo combinamos con el programa de becas que se tiene por parte del gobierno federal, nos vamos a dar cuenta que se da un complemento. Se generan las condiciones que para que en el aula los estudiantes tengan óptimas formas de entender y adquirir conocimiento a través del mantenimiento de las escuelas, el otorgamiento de mobiliaria para el estudio de los integrantes de la escuela, y a la vez nos damos cuenta que el gobierno federal da programas de becas para ayudar al gasto diario de las familias que mandan a sus hijos a las escuelas, el programa de uniformes de Rita Cetina. Nos damos cuenta que el proyecto que inició en el año 2018, tanto a nivel estatal como a nivel federal, contempla la importancia de saber que se debe de invertir en la educación, y esa parte material es muy importante atenderla. Este programa tiene algo que ver con la política de cero chatarra en las escuelas, en las cooperativas o tienditas escolares, pues que se implementó y que muchos de los estudiantes hicieron así como que, ¡no! Me van a quitar las papitas en la escuela, ¿no? El refresco. El refresco, ¿no? Y los dedos ahí todos llenos de chetos, de queso, etcétera, ¿no? Esta política tiene algo que ver, y también la política del etiquetado en los productos, que uno pues va al súper y compra el producto, y aquí viene exceso de calorías, exceso de sodio, exceso de grasas, ¿no? ¿Eso también tiene que ver e influye en el aprendizaje de los estudiantes? Sin duda. ¿O cómo vamos a valorar ahí? Cuando no se tiene una buena alimentación, se dificulta la adquisición de conocimientos. Creo que la clave es entender que dentro del modelo neoliberal se dejó a un lado el programa de desayunos escolares en la educación en México, precisamente para beneficiar a estos sectores de la producción alimenticia de comida chatarra. Cuando se dejó a un lado este programa de desayunos, sabiendo de que se combina con las pésimas condiciones económicas que tenían estos gobiernos, pues nos vamos a dar cuenta que incluso en términos de costos, a veces tenían las familias mexicanas que comprarle a los estudiantes comida chatarra, jugos, refrescos, gancitos, donas. Y que hay algo que es completamente radical, abismal. A mí se me hace que muchos de los padres de familia piensan que es un buen desayuno darles leche con las galletas Marías remojadas o las galletas de los animalitos, y no precisamente eso forma un buen desayuno. Y acá, como acotación, si ustedes se ponen ahí en internet a buscar desayunos escolares Veracruz y se meten a la página oficial de Gobierno del Estado, les puede aparecer el recetario de los desayunos que pueden ser, si no bien son acreedores a este programa social por el momento, pero sí para que puedan ir planeando, porque luego es bien complicado pensar qué hacer de comer. Sí, porque si lo vemos que es una combinación de una política pública en tratar de generar los cambios de hábito en las siguientes generaciones de mexicanos y de veracruzanos, nos vamos a dar cuenta que se tiene una continuidad. Cuando le prohíbes que las escuelas públicas se vendan productos chatarra, genera las condiciones para que se den unas mejores formas de alimentación por parte de la población. Durante muchísimos años México ocupó el segundo lugar en obesidad infantil. Estas medidas de prohibir la comida chatarra en las escuelas y que solamente se permita alimentos sanos con todos los grupos nutricionales del plato del buen comer, es decir, proteína, fruta, verdura, algún cereal, permitieron que en tan solo 8 años se bajara del segundo lugar en obesidad infantil al número 8º. Este es un avance importante porque estamos conscientes de que necesitamos generar condiciones óptimas para que más adelante estos futuros ciudadanos que son estudiantes tengan mejores condiciones de vida. Cuando se combina esto con una política del etiquetado, también le das información al sector poblacional y sobre todo a los padres de familia qué tipo de alimentación deben de tener los niños, los estudiantes. ¿Por qué? Porque muchas veces apelan a la ignorancia de la población, pero cuando tú ya pones símbolos respecto a que tiene alto contenido de sodio, alto contenido de grasas saturadas, alto contenido de endulcorantes. Exactamente. La gente ya toma decisiones y toman la decisión de mejor cambiar su estilo de alimentación. Esta es una combinación tanto de vamos a generar las políticas para quitar la comida chatarra en las escuelas y a la vez el Estado se procura de darle los alimentos a estos sectores de la población de los lugares más desprotegidos en términos económicos y de servicios urbanos de la población veracruzana, permites que
no se tenga el pretexto de que por la falta de tener productos en las escuelas no se pueda tener alimentación. Creo que esta es una parte muy loable de que a veces poco se conoce en términos de la política social del gobierno del estado de Veracruz, pero es una parte muy importante. El cambio del estilo de vida de la alimentación de la población veracruzana, que empieza evidentemente desde la escuela, porque muchas veces la familia puede tener una buena supervisión respecto a cómo es la forma nutricional que tienen en su casa, pero hay que recordar que los estudiantes prácticamente están una tercera parte de su tiempo del día despiertos en la escuela, y es una parte que debe de cubrir el Estado y la sociedad respecto a cuál debe ser esta alimentación. Y que el artículo 4 constitucional dice que el Estado debe de garantizar a la ciudadanía, bueno, a todas las personas, el derecho a la alimentación y buena alimentación. Y acá, ¿cómo es o cómo sería la coordinación entre la presidenta Claudia Sheinbaum, la gobernadora Rocío Nale, e incluso también el trabajo de los padres de familia o los directivos de las escuelas para implementar este programa o para garantizar o auxiliar que los estudiantes tengan una buena alimentación? Primero que nada, que se generen las condiciones de infraestructura y de coordinación logística para que se pueda llegar los alimentos a las escuelas, que se tengan buenas condiciones de infraestructura escolar y sobre todo que exista una parte de comunicar a la población por qué se hacen este tipo de cambios, porque cuando se le informa a la población que este tipo de menús que se van a tener en las escuelas es para el beneficio de sus hijos, evidentemente empieza a haber un cambio muy importante respecto a cómo es el proceso de la toma de decisiones de cómo es la alimentación. Y creo que otra parte muy importante es de que también estas nuevas generaciones más adelante también le van a enseñar a sus futuros hijos de que deben de tener una forma responsable de alimentación. Lamentablemente en el periodo neoliberal tuvimos el esquema donde las grandes empresas transnacionales trataron de cambiar el modelo de consumo tradicional que teníamos por parte de la población mexicana. Dentro de lo que era la dieta tradicional mexicana, era de las dietas más completas respecto a la capacidad que teníamos nosotros de producción de hortalizas, de frutas, de verduras, la producción de carne, tanto de aves como de y que nutricionalmente es una de las dietas, la mexicana, más alta en todos los nutrientes, minerales, vitaminas, etcétera. Pero durante los últimos 36 años prácticamente el modelo de consumo de alimentación de la población, y ahí entran los estudiantes, cambió de manera sistemática en beneficio de las grandes transnacionales. Estas transnacionales posteriormente financiaron políticamente la llegada del poder político de gobiernos que aseguraban que tuvieran la oportunidad de tener acceso al mercado juvenil en las escuelas. Por eso las cooperativas vendían refrescos, papitas, galletas. Las transnacionales acá podría ser, me voy a aventar un comercialazo, ¿no? McDonald's, Bimbo, Sabritas, Barcel, todas esas empresas que hacen puras alimentos que no son absolutamente nada sanos y que nada más se tapan como que la panza, pero para engañarla. Y que tenían una fuerte participación en la vida pública del país, porque ellos determinaron cuál era la política nutricional respecto a las escuelas, cuáles deberían de ser las acciones que debía tomar Profeco, Cofrepis, los órganos que se dedican a hacer análisis respecto a los alimentos que consume la población. Creo que esta parte importante de recuperar la esencia de lo que es la tradición alimenticia en México es muy importante, y también entender que no se puede abandonar la parte de la alimentación de los estudiantes. Y esta parte, sobre todo, creo que es la más loable que tiene el proyecto de los alimentos en las comunidades más alejadas de Veracruz del gobierno de Rocío Nale, es darle la oportunidad de que el estudiante tenga la máxima concentración en la escuela. Cuando un estudiante tiene hambre, lo menos que quiere hacer es concentrarse para aprender matemáticas, español, historia o física. Lo que ellos quieren prácticamente es saciar su condición del alimento diario. Entonces, cuando se cumple esta necesidad, evidentemente va acompañado con una política de terminar las causas de lo que permitieron en muchos años tener rezago educativo. Y que también la alimentación, como tú ya lo mencionaste, en el estudiante que se puede ir con la panza vacía a aprender, a estudiar el español, la matemática, y todavía tiene que caminar un buen trayecto para llegar a su colegio, se vuelve aún más desgastante, ¿no crees? Sí, y creo que es importante volver a retomar esa política del Estado benefactor que tuvimos de los 20 a los 70, donde el Estado cumplía un derecho fundamental que tenía la población, la alimentación en las escuelas. Pues muchísimas gracias, Javier. Vamos a una pausa y continuamos en Nuevo Régimen.
nueva forma de despertar. Con la mejor información para comenzar tu día. Música que te acompaña cada mañana. Entretenimiento, cultura y grandes historias. Salud, bienestar y cuidado de nuestro entorno. Todo en un solo lugar. Para empezar bien el día. Lunes, miércoles y viernes, 9 horas. Lunes, 12:30 horas. Postales de Veracruz. No te lo puedes perder. Lunes, 12:30 horas. Postales de Veracruz, por la señal de Radio Televisión de Veracruz. Cada mañana es una nueva oportunidad para reconectar contigo. Despierta con energía, equilibrio y bienestar. Llega para ti Yoga, Salud y Bienestar para transformar tus mañanas. Encontrarás equilibrio, energía y calma para tu vida. Aprende a fortalecer tu cuerpo, liberar el estrés y mejorar tu bienestar integral. Acompáñanos todos los martes a las 7 horas por Radio Televisión de Veracruz. Yoga, Salud y Bienestar. Soy Mario Lozano Carbonell. Te invito a que me acompañes en el programa Soluciones, martes y jueves de 12 a 1 de la tarde. Abordaremos temas legales, de salud, contables, fiscales, de interés para ti. Nos vemos por la señal de TV+. Encontraremos para ti soluciones. El sector agrícola y pecuario se ve y se escucha por Radio Televisión de Veracruz. Campo, trabajo, cultura e información. Conéctate al corazón de nuestro estado. Veracruz Agropecuario. Consejos prácticos, reportajes y entrevistas con gente que sabe compartir. De lunes a viernes a las 7 de la noche. Por Radio Televisión de Veracruz. Veracruz Agropecuario, produce orgullo. La visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es como si fuera la gobernadora de Madrid en España, Isabel Díaz Ayuso, en pasados días visitó a México protagonizando un acto de respaldo y reivindicación de Hernán Cortés, como símbolo de pureza del mestizaje a través de la evangelización. Controversialmente, Díaz Ayuso ha recibido apoyo del Partido Acción Nacional, que rescata los elementos basados en el lema de Patria, Familia y Libertad. Pues la verdad sí estuvo un poco fallida la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero fíjense, lo que más llama la atención, o sea, el conservadurismo mexicano, porque en realidad son el PRIAN, conservadurismo mexicano, reconociendo a la derecha española y su visión de que vinieron a mejorar, o reconociendo a un homicida, a un genocida. Eso es lo que vale la pena desde México también analizar. ¿Quién la trae? ¿Por qué la trae? ¿Y qué visión tienen ellos de México? Díaz Ayuso afirmó que México está a 2 pasos de llegar al camino de Venezuela a través del control de las instituciones y la justicia. En ese contexto, también aseguró que los programas sociales impulsados por los gobiernos de la Cuarta Transformación estarían labrando el camino hacia un México venezolano. ¿Por qué el PAN empleó la estrategia de la visita de Díaz Ayuso como bandera para un ataque hacia los programas sociales? Porque el PAN actualmente en términos políticos tienen un desastre al interior del partido.
Creo que el PAN tiene un gran problema de poder sentir cuál es la presencia que tiene ante el electorado mexicano. Cuando estamos conscientes que el gobierno de López Obrador sacó a 13 millones de personas de la pobreza extrema, cuando los programas sociales en la actual administración llegan al 83% de las familias y que contribuye a que evidentemente se saquen los gastos diarios de la población, no es entender que es una de las partes más importantes de lo que es la política social, de lo que le dio el triunfo electoral a Claudia Sheinbaum, con una participación cercana a los 36 millones de votos. El PAN tiene una desesperación muy profunda de tratar de obtener una cantidad mínima de apoyo para tener una base competitiva para el año 2027. Y la nueva medida que implementó en octubre del año 2025 de reformar sus estatutos y cambiar su imagen, habla de lo que van a tener como estrategia política. Se van a ir a la extrema derecha. Y para ello recuperó las banderas que le dieron origen en los 30 como una forma de oponerse a la política social del general Lázaro Cárdenas. Y retomar las banderas fascistas que en su momento dieron origen al Partido Acción Nacional en México. Para nuestra Patria, audiencia, familia. para nuestra audiencia, ¿qué son las políticas fascistas? Las políticas fascistas fueron lo que en su momento fue el modelo dominante en lo que fue en la década de los 20 y 30, donde tenían como modelo inspirado del nazi, que es el de Adolfo Hitler, y en específico el modelo fascista de Benito Mussolini, en donde eran antiderechos, tenían un mayor control de los medios de comunicación y no había democracia. Esos son los pilares para entender que ahora, en estas medidas fascistas, el PAN retomó un lema que tenían en ese periodo de tiempo, que fue patria, familia y libertad. Bajo este concepto, la derecha internacional ha buscado aglutinar esas antiguas banderas que le den hegemonía, pero la gran falla que tiene el PAN es no entender que ese tipo de medidas políticas ya tienen poco apoyo. Si no entienden de que la Presidenta de la República tiene un nivel de aprobación entre el 70 al 80%, de que ya se sacó esa cantidad de personas de la pobreza, en parte gracias a los programas sociales, no van a entender por qué en los próximos años van a tener esa dificultad. De ahí ese fracaso de la campaña de la alcalde Díaz de Madrid, de que tratar de tener una campaña de posicionar banderas políticas que electoralmente ya no tienen ningún respaldo aquí en México, y por eso se tuvo que cancelar a la mitad, y habla de la falta de visión política que tienen los gobernadores de Chihuahua, Aguascalientes, el gobernador de Querétaro, porque no entienden de que si no hacen una alternativa para presentar un proyecto diferente de nación, van a tener serios problemas para poder retener las 4 gobernaturas que le quedan. Y concluiría esta parte. Creo que el PAN le hace falta entender cuál es la lógica del éxito de la 4T. Incluso hasta Xóchitl Gálvez entendió al inicio de su campaña presidencial en el año 2024 de que ella se pinchó el dedo y con sangre firmó de que no iba a quitar los programas sociales. Si hasta su propia candidata presidencial entendió la base del éxito de la 4T, yo no sé por qué actualmente el PAN no entiende si que traer una persona que promueve el ataque a los programas sociales es una forma de tener el apoyo de la gente. Porque, en contexto, una de las banderas del Partido Acción Nacional es criticar que se están destinando 1 billón de pesos para programas sociales, argumentando pues de que si sigue esta misma dinámica se podría presentar una inestabilidad económica, una crisis económica o una insuficiencia económica para poder afrontar tantos programas sociales a largo plazo. ¿Qué les dirías a todas esas personas que también escuchan eso por parte de la oposición? Pues que en primer lugar no entienden que se inició un proceso de cambiar la forma en que se gasta el dinero público. Cuando la mayor parte de los recursos económicos de este país se destina al aumento del salario mínimo, a los programas sociales y al desarrollo de obra pública, estás generando las condiciones económicas de que se active la economía interna, que exista consumo y que esos mismos grupos empresariales que en su momento financian a grupos políticos como el PAN van a verse beneficiados por la cantidad de ingresos que van a tener, porque va a haber un aumento de consumo en centros comerciales, en productos como teléfonos celulares, en productos como lo que puede ser algún crédito automotriz o bancario. Entonces, creo que esa parte no la ha sabido entender muy bien la derecha. Ellos tienen añoranza por la parte de que ellos tenían acceso principalmente a los grandes contratos donde ellos se veían beneficiados. Creo que lo que está de fondo es la disputa por la mayor parte del presupuesto que se tiene en este país. Cuando ya sabemos que 1.200.000 pesos el próximo año se van a gastar en programas sociales, pues ellos quisieran todavía recibir ese dinero, pero en programas que les salgan beneficiosos para ellos, es decir, para sus grandes empresas constructoras que nunca hacían obras, pero que se llevan grandes contratos, para las empresas como los de la estafa en maestra, que tenían según programas para apoyar a los sectores más desfavorecidos, pero que se demostraron que eran empresas fantasmas. Creo que esa parte no la ha sabido entender muy bien el PAN,
Y una parte que creo que me pareció también un error político por parte de este partido junto a la Coparmex y a Ricardo Salinas Pliego es entender que tampoco te sirve tratar de rescatar banderas de lo que es una lógica conservadora y de derecha. Tratar de rescatar un homenaje a Hernán Cortés cuando sabemos que históricamente los grandes pueblos originarios tuvieron una gran cantidad de descubrimientos culturales, tecnológicos y una gran riqueza cultural, es no entender una de las esencias y más importantes de lo que es el pueblo mexicano y tratar de meter a Hernán Cortés como un elemento de identidad partidista creo que es un error político muy grave, porque, sobre todo por la parte que en los últimos años se le ha dado un reconocimiento a los pueblos originarios y afrodescendientes de la parte de la persecución que tuvieron en términos políticos, económicos y de discriminación en lo que es la estructura política mexicana. No, y que aparte tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, como la esposa de Salinas Pliego, María Laura Medina de Salinas, es voluntad de ella apodarse de Salinas, junto con la Coparmex, el Partido Acción Nacional, están diciendo de que Hernán Cortés, aparte de ser no el conquistador, porque según ellos la conquista nunca sucedió así, sino todo fue un acto de amor, un acto de voluntad, un acto de fe, porque los habitantes de ese entonces se dieron cuenta pues, de que el cristianismo era mucho mejor que las ideologías a la religión politeísta que se tenía en ese entonces. ¿Cuál entonces es, o al menos yo identifico una contradicción argumentativo-discursiva? Por un lado, están criticando a la presidenta Claudia Sheinbaum de que se enfoca en eventos del pasado y de que no se enfoca en solucionar los problemas que ahorita tenemos. Pero mientras tanto, ellos están reivindicando a un conquistador genocida que acabó con la población de ese entonces. Pues es que prácticamente tienen la desesperación de tratar de agarrar banderas para tratar de buscar el apoyo popular, pero eso incluso habla en contra del sentido común. Cuando estamos conscientes que estamos hablando de una intervención por parte de una potencia extranjera para la época, nos damos cuenta de que evidentemente hubo un problema de genocidio, donde los pueblos que no se aliaron a los españoles fueron sometidos, hubo una parte de esclavitud, hubo una parte de despojo de tierras, donde hubo un sojuzgamiento a las formas tradicionales que tenían de gobernarse, implementar un modelo político ajeno. Si no se entiende esto, no vamos a entender por qué el PAN no entiende que en 1810 se dieron las condiciones para un levantamiento popular con el cura Hidalgo, donde las comunidades indígenas precisamente estaban hartos de la alta carga tributaria que tenían, del despojo de tierras, de la condición de pobreza que se tenía la gran mayoría de la población, condiciones de que el 97% de la población era analfabeta. Creo que esa parte de tratar de reivindicar un proceso de dominación de 300 años donde los pueblos originarios sufrieron vejaciones es no entender que se debe tener una lógica de que debes de entender cuál es el contexto del apoyo popular que tiene la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, es de entender la reivindicación de los pueblos y dentro de esa reivindicación de los pueblos entran las comunidades indígenas. Eso habla de que lamentablemente las élites económicas y políticas todavía están casadas con los viejos estamentos donde la clase social y el poder político económico se determina por nacimiento y no por la parte de tener mejores credenciales en términos educativos, el apoyo popular y sobre todo estar conscientes de que no entienden que los problemas estructurales de la desigualdad se dan a partir de un proceso histórico de desigualdades y no piensan que ellos tienen la bandera de que el pobre es pobre porque quiere, de que las condiciones de desigualdad dependen solamente de la voluntad del individuo. Y que todos tenemos las mismas 24 horas, dicen. El PAN, ¿por qué decidió apoyar esta iniciativa tomando en consideración, uno, que Hernán Cortés no es una figura muy querida acá en México, dos, en donde entre líneas insinúan que España es la patria madre de nosotros? ¿Por qué el Partido Acción Nacional apoya ideales que van completamente en contra de la ideología o la de la idiosincrasia mexicana? Porque es la continuidad de buscar el apoyo internacional de lo que no tiene a nivel nacional. Cuando ya no tienes el apoyo de la población mexicana, lo que ellos buscan es buscar figuras internacionales que permitan aglutinar poderosos grupos de interés que se encuentran en otras partes. Hay que recordar que, por ejemplo, en el PAN, las empresas de electricidad, las empresas bancarias y las empresas de la construcción españolas se vieron beneficiadas por el gobierno de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Ellos tienen fuertes vínculos con el sector empresarial y una parte que casi no se conoce en los medios de comunicación es que precisamente el Partido Popular y la Corona Española fueron los gestores de estas grandes empresas aquí en México. Pues ahora sí, cada quien. Vamos al siguiente tema. Continuamos.
En Argentina, decenas de miles de estudiantes y docentes marchan contra los recortes de Javier Milei a las universidades públicas, quien asegura que esta estrategia es para sostener el equilibrio fiscal. Por otra parte, en Bolivia hay bloqueos y marchas contra el presidente Rodrigo Paz Pereira ante la escasez de alimentos básicos como el pollo y la res. En respuesta, el presidente boliviano instruyó a la policía el uso de la fuerza contra la población y dijo que son intentos de desestabilizar su gobierno. Miles de personas se movilizaron en Argentina y Bolivia en medio de protestas contra decisiones políticas y económicas de sus gobiernos, encabezados por Javier Milei y Rodrigo Paz Pereira. En Argentina, decenas de miles de estudiantes, docentes e investigadores participaron en una nueva marcha federal universitaria para rechazar los recortes presupuestarios impulsados a los gobiernos de Milei al sistema de educación pública. Las protestas se encontraron en Plaza de Mayo y distintas provincias del país bajo consignas como Milei cumplí la ley y no hipotequen el futuro. Universidades denunciaron una caída superior al 45% en los recursos destinados al sector, además de fuertes pérdidas salariales para docentes e investigadores. Mientras tanto, en Bolivia, organizaciones sociales y sindicatos realizaron movilizaciones y llamados a huelga en rechazo a las políticas económicas y al clima de tensión política vinculado a Rodrigo Paz. Las protestas exigen medidas frente al deterioro económico, el aumento del costo de la vida y mayores garantías sociales en distintas regiones del país. Además, han generado la paralización de diversos sectores, lo que refleja un creciente descontento social en ambos países, donde los ajustes económicos, la presión inflacionaria y los conflictos políticos continúan generando tensión entre los gobiernos y distintos grupos de la población, como campesinos, mineros o los mismos maestros. Por otra parte, se ha reflejado el apoyo de choferes que han denunciado la baja calidad de la gasolina y daños a los vehículos, lo que ha dado resultado a la baja operatividad en el sector del transporte público a tan solo 30%. Ante la caída en las encuestas de aprobación de Javier Milei, el desgaste político del gobierno responde a los efectos económicos de sus políticas o a una pérdida de confianza en su proyecto de gobernación. Se pierde la confianza por parte de la población argentina y de Bolivia a sus gobernantes. Cuando estamos conscientes de que ellos llegaron con la promesa de hacer los cambios políticos económicos que se establecieron, por ejemplo, con el peronismo en Argentina, con la administración de los Kirchner y con Fernández, y con el cambio del MAS que tuvo el poder en Bolivia durante prácticamente 20 años, nos damos cuenta de que están reestructurando el modelo del Estado en Bolivia y en Argentina para la implementación de políticas neoliberales que van el recorte del presupuesto a programas sociales, el recorte a la educación pública, quitar subsidios a los combustibles para lo que es los sectores populares y una parte muy importante, no se estén generando las condiciones de aumento al salario de la población. En el caso de Argentina tenemos la manifestación que ha ocurrido en ese país donde salieron a las calles 1 millón de personas, que no nada más fueron los estudiantes que están protestando por el recorte del 45% del presupuesto a las universidades públicas. En Argentina, la ley te dice que debes de darle un presupuesto asegurado a las universidades públicas para que no se queden sin condiciones óptimas para el estudio, ni el pago de salarios, ni el mantenimiento de instalaciones. Esto ya viene por ley. Milei la trató de vetar y ahorita hay una controversia constitucional en donde Milei no está dando los resultados que por ley se le exigen. Esto generó que los estudiantes salieran a protestar, pero también que otros sectores de la población se unieron a la lucha de los estudiantes que están protestando. Ya están protestando la gente de la tercera edad y pensionados, están protestando las cámaras sindicales organizadas en diferentes sindicatos, están organizándose la población que se ha visto afectada por la reducción de los programas sociales y la población en general que ha visto cómo ha aumentado el costo de la vida. En Argentina se tienen las condiciones en donde prácticamente la inflación, la baja calidad de los salarios respecto al costo de la vida y la reducción de programas sociales para los sectores populares está generando que otra vez la población tenga condiciones de hambre y que tengan que utilizar el crédito para poder comer. Esto ha generado que junto a los escándalos políticos de corrupción de Milei, de que aproximadamente tenga una aprobación entre el 30 y 40%, y hablar que cuando ya sale 1 millón de personas en la Argentina a protestar de 30 millones, hablamos de que prácticamente se están generando las condiciones de protesta para que Javier Milei pueda perder el apoyo popular. Irónicamente, apenas hace algunos meses la población decidió darle un voto de confianza otorgándole mayoría en el Congreso para la aprobación de sus leyes, pero la población prácticamente ya se cansó de esperar de que exista una mejora económica tanto en servicios básicos, programas sociales y en el salario.
Una de las controversias a las que se enfrentó Javier Milei y que abona mucho a esto que tú comentas de su desestabilización en el gobierno es que el 14 de febrero del año pasado, 2025, él lanzó en sus redes sociales el anuncio de que había una criptomoneda llamada signo de pesos, Libra. Esta criptomoneda, pues muchos argentinos trataron de invertir, gastaron su dinero, desperdiciaron su dinero y a la mera hora Javier Milei dice, ay, ¿saben qué? Es que pues no era cierto y pues yo soy libre de ocupar mis redes sociales como quiera. Ahí háganle como quieran con su dinero perdido, no es mi problema. ¿Qué consecuencias, tanto políticas o jurídicas o éticas incluso, podría tener Javier Milei ante esta desfachatez? Es que hablamos de que se utiliza el poder político de la presidencia en Argentina para el beneficio de proyectos económicos especulativos. Las criptomonedas son muy especulativas que radican a partir de lo que es las cuestiones financieras diarias, las cuestiones políticas y no tienen una base de riqueza sólida, no es la representación sólida de lo que puede ser el oro, por ejemplo. Entonces, Javier Milei ha tenido una política de libre mercado extrema, en donde prácticamente le ha quitado las ataduras del Estado argentino respecto a las regulaciones que deben tener las empresas. Se han promovido reformas laborales que le quitan derecho al sector trabajador, se quita también la oportunidad de que ellos se vean beneficiados por la parte de los programas sociales que llegaban a tener un complemento al gasto diario. Creo que lo que está planteando Javier Milei es la implementación y el regreso de medidas neoliberales, pero todavía más extremas, donde prácticamente el Estado deja de tener un papel importante. Y en otro punto, bueno, ya hablamos de Argentina, vamos con Bolivia. En Bolivia está habiendo una escasez de los alimentos básicos. Un alimento básico allá es considerado el pollo y la res. Esta escasez de alimentos básicos también se considera pues por una crisis económica y la escasez o los pocos productos que sí hay son extremadamente caros. ¿Qué ha hecho o cómo el presidente de Bolivia ha enfrentado esta situación, aparte de que les aventó a los policías? Rodrigo Paz también tiene una situación de que está implementando una política desde el mantenimiento del estado de bienestar que se tuvo en Bolivia durante 20 años con el régimen de Mas. Hay que recordar que durante esos 20 años Bolivia tuvo una estabilidad muy importante en lo que fue la administración de Evo Morales. Y creo que una parte que se está dejando a un lado es no entender que la mayor parte del gasto público partía a través de la repartición de los recursos naturales, que en este caso era el petróleo, la máxima fuente, a programas sociales en beneficio de la población. Ahora con una política de desaparecer empresas estatales, hacer recorte al gasto social y no tener una buena participación política del Estado con las relaciones económicas, están generando las condiciones de que la población esté paralizando prácticamente todo el país. Están implementando una serie de cambios estructurales llamados doctrina shock para afectar económicamente a los estudiantes, a los obreros, a los campesinos y a los sectores de las clases medias. ¿Qué es esta doctrina shock? Implementación de cambios importantes en la política económica donde se hacen recortes sociales, despidos y se hace devaluación de la moneda. Por ejemplo, en el caso de los trabajadores están exigiendo que se debe dar un aumento del 20% del salario mínimo para tratar de completar la inflación que se tiene muy alta allá en Bolivia. Hay inflación que llega a tener el 86% el costo de la vida. También están teniendo problemas, por ejemplo, en la parte del abasto de combustible. Entonces, estamos hablando que un país que se encuentra paralizado por los sindicatos, por los campesinos, por los estudiantes y las clases medias y los sectores indígenas, están generando las condiciones de protesta en donde la población durante 20 años se acostumbró a tener un Estado benefactor que veía por el bien de sus necesidades. Y ahora, cuando están haciendo este tipo de recortes, cuando la calidad de vida de los salarios no se ve reflejado en el consumo día a día, estos sectores organizados están saliendo a paralizar todo el país. Prácticamente, por ejemplo, lo que fue la reforma a la ley agraria de 1720 hace que los pequeños propietarios se vean obligados a vender sus tierras a las grandes empresas transnacionales y eso permite que se dé especulación en pocas manos de la tierra y eso beneficia a los grandes grupos terratenientes que viven al oriente del estado de Bolivia. Tanto en Argentina como en Bolivia ahorita estamos viendo tendencias hacia una derecha, hacia una ideología de derecha. Bien sabemos que a Donald Trump le encanta meterse en todos los países, menos en el suyo. ¿Tiene algo que ver Trump en estas decisiones que están tomando ambos países? Sí, Donald Trump está presionando, primero que nada, la implementación de una política de seguridad que combata el crimen organizado, dejando a un lado la soberanía del Estado y también
una parte creo que ha sido importante dejar en fuera es de que está presionando para que las grandes transnacionales tomen un papel muy activo en la economía. Pues muchísimas gracias, Javier. Y pues las políticas de ajuste en Argentina y la crisis económica en Bolivia han profundizado la tensión social y el descontento ciudadano, evidenciando los desafíos de gobiernos cuestionados por su manejo económico y su respuesta frente a las demandas populares. Y por otra parte, la soberanía nacional y la libertad son los valores que la gobernadora Rocío Nale tiene como pilar del movimiento de la Cuarta Transformación a la que pertenece. Y dicho proyecto va de la mano con acciones que benefician a la población con programas sociales, inversión en infraestructura, impulso a la educación y políticas públicas enfocadas en el bienestar y desarrollo. Aunado a que en Veracruz la educación es una prioridad de esta administración y por lo tanto se garantizan desayunos escolares a estudiantes de zonas vulnerables con el objetivo de brindarles las condiciones necesarias para un adecuado desarrollo, para mejorar su rendimiento académico y contribuir a su bienestar integral. Y finalmente, el respaldo del partido Acción Nacional a la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre los discursos de conquista, evangelización y rechazo a los programas sociales confirman pues que en México ya existe un partido de ultraderecha. Gracias por acompañarnos el día de hoy, Javier. Nazaret, fue un gusto estar contigo para hacer análisis político y esperamos a la audiencia el próximo viernes. Muchísimas gracias. Esto fue Nuevo Régimen. Nos vemos en la próxima emisión con más información, debate y contexto. Thank you.